Bien, en este ejercicio que vamos a realizar hoy día es una cámara de mezcla o un tubo en T o una Y, es lo mismo. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice un flujo de agua caliente a 80 grados centígrados entra a la cámara mezcladora a razón de 0,5 kilogramos sobre segundo. Entonces me da el flujo másico 1 de 0,5 kilogramos sobre segundo. Y se mezcla con un flujo de agua fría, este es un flujo caliente y este es un flujo frío, de 20 grados centígrados. Se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados centígrados. Calcula el flujo másico de agua fría. Suponga que todos los flujos están a una presión de 250 kilopascales. Y aquí tienen la respuesta que no tiene que salir. Ahora, basándome en lo que le había explicado anteriormente, ¿cuáles son las condiciones que se deben dar en una cámara de mezcla? ¿Qué son las condiciones que se deben dar? Dígame. Recuerdan lo que hicimos del análisis, ¿cierto? La parte teórica. En esta parte voy a tener una presión 1, ¿cierto? Una presión 1. Aquí voy a tener una presión 2. Y aquí voy a tener una presión 3. Ahora, díganme qué pasa con las presiones en una cámara de mezcla. ¿Qué pasa? ¿Qué debe pasar en una cámara de mezcla? Se suman las presiones. ¿Se suman las presiones, me dices? Sí. No, dato errado. El fluido se va a mezclar y va a ser de forma directa. Y para poder hacer que se haga una mezcla directa, ¿qué debe pasar con las presiones? No se deben sumar las presiones. ¿Qué tipo de proceso debe ser? Recuerden la parte teórica que ya hemos avanzado anteriormente. En una cámara de mezcla, la primera condición para que exista una mezcla directa es que todo este proceso tiene que ser un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir? Que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 igual a la presión 3. Y eso me quiere decir que la presión va a ser constante. Y es un proceso isobárico. Perfecto. Esa es una de las condiciones. ¿Cuál es la otra condición? De una cámara de mezcla, de contacto directo, intercambiador de contacto directo. ¿Qué debe pasar? ¿Qué va a entrar por una de las entradas y por otra entrada? ¿Y qué es lo que va a salir? Ya, no importa ya.
Ahora, ¿qué tipo de aparato es este? ¿Sistema abierto o sistema cerrado? Sistema abierto. Sistema abierto. Y en sistema abierto, ¿qué se aplica? ¿Qué balance se aplica? Se aplican dos tipos de balance, ¿cierto? ¿Cuáles son? Balance de masa y energía. Correcto, muy bien. Balance de masa y balance de energía. Bien, entonces aplicamos el primer balance, balance de masa. ¿Qué me dice el balance de masa? Que la sumatoria del flujo másico entrante tiene que ser igual al saliente, que es lo que tenemos acá, el balance de masa. Esto es. Esto. Bien. El balance de masa me dice que la sumatoria de los flujos másicos entrantes va a ser igual a la sumatoria del flujo másico saliente. Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, una vez que tengo esto de acá, ¿cuáles son los flujos másicos que están entrando al sistema? 1 y 2. ¿Y cuál es el que sale? El flujo másico 3. Entonces aquí va a ser flujo másico 1 más el flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico que sale, que va a ser el 3. Y ahí tengo mi balance de masa. Perfecto. Una vez que tengo el balance de masa, ¿qué más puedo determinar ahí? Ya tengo ese balance de masa. Ahora, ¿qué datos me da el ejercicio? Me da una temperatura, me da un flujo másico y me da presión en todos los puntos. Entonces, en todos los puntos me da presión y temperatura. Si tengo presión y temperatura, ¿puedo determinar el estado de cualquier sustancia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, antes de aplicar esto, vamos a ir por cada estado. Vamos con el primer estado. Estado 1. Ya, en el estado 1, ¿qué datos me da? Me da la temperatura 1. La temperatura 1 que vale 80 grados centígrados. Y me da la presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? 250 kilopascales. Kilopascales. Ya tengo la temperatura 1 y ya tengo la presión 1, donde tanto como la presión como la temperatura son datos de tabla. Ahora, ¿qué sustancia es esto de acá? ¿Qué sustancia es? Agua. Agua. Y si es agua, ¿con qué se entra a tabla? ¿Con temperatura o presión? Presión. Con presión. Entonces, yo voy a agarrar y voy a entrar a tabla con la presión de 250 kilopascales. Y con esta presión, lo que voy a hacer es determinar la temperatura de saturación. Donde la temperatura de saturación
¿de cuánto va a ser? Tengo que ingresar a tabla con la presión de 250 y determinar la temperatura de saturación. Entonces, voy a ingresar a tabla del agua con 250 kilopascales. Agua saturada, con presión. Voy a buscar 250. Y aquí lo tengo. Para 250 kilopascales, la temperatura de saturación, ¿de cuánto es? Ahí lo tienen. 127,41 grados centígrados. Entonces ya tengo la temperatura de saturación, 127,45. 127,45 grados centígrados. Ahora, comparo. La temperatura 1 es mayor o menor a los 127. Menor. Fíjense que la temperatura que me da para 250 es 127. ¿Es menor o mayor? Menor. Menor, cierto. Entonces voy a tener que la temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación. Entonces, si eso pasa, ¿qué estado sería? ¿Cuándo pasa que la temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación? ¿En qué condición de estado? Líquido comprimido. Líquido comprimido o líquido subenfriado. La forma correcta de decirlo sería líquido subenfriado porque la presión no cambia. Entonces va a ser líquido subenfriado. Bien, si yo sé que es líquido subenfriado, debo entrar a tabla de líquido subenfriado. Para esta temperatura, voy a buscar sus datos. Y voy a entrar a tabla y solamente hay agua saturada, con presión y temperatura, agua recalentada o sobrecalentada, sigue siendo agua sobrecalentada, y aquí tengo agua líquida comprimida. Entonces yo voy a buscar con la temperatura de 80. Aquí la tengo. Una vez que tengo esta temperatura de 80, tengo que buscar la presión. ¿Qué presión me da? 250 kilopascales. En megapascales, ¿cuánto sería? 0,25, ¿no? Ahora, agarro y veo y no hay. Hay para 20 megapascales, 30, 50, 5, 10 y 15. Si no hay en tabla de agua líquida comprimida, ¿qué debo hacer? Entrar a la tabla de saturación del agua, pero voy a entrar con temperaturas. Aquí está con presión, voy a entrar con temperatura. Y voy a buscar la temperatura que me da. ¿La temperatura de cuánto es? De 80. Para 80, voy a buscar el volumen específico de líquido saturado, que sería el BF, eso. Voy a sacar el HF, que sería 335,02.
Ahí está. ¿Por qué ocupo el HF? Porque es líquido subenfriado. Entonces trabajo como si fuera líquido saturado, pero con temperatura voy a ingresar. No tomo en cuenta la presión. Entonces con eso voy a anotar los datos. Ahora sí. Una vez determinado con eso, voy a entrar a tabla. De saturación del agua. Con temperatura. Y voy a entrar con la temperatura que me da de dato, que sería 80 grados centígrados. Y una vez que tengo la temperatura 1, esto lo voy a bajar más abajo. Yo voy a sacar los valores del BF y del HF. Entonces, nuestra H1, que es la entalpía 1, va a ser igual al HF de tabla. Y eso va a ser igual a lo que acabamos de encontrar, que sería 335, 0,2 diría. 335,02. Y sus unidades serían kilojoule sobre kilogramos. Bien, ya tengo el H1. Aparte de este H1 voy a encontrar ¿qué valor? El volumen específico, ¿cierto? Y aquí voy a poner dB de entalpía, volumen específico. Entonces, mi volumen específico B sub 1 va a ser igual a B sub F, que estoy entrando con temperatura. Y aquí va a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Y lo que voy a tener de valor. Y entra otra vez a tabla. Nuestro BF de saturación va a ser 0,01029. 0,001029. Ahí está. Ya tengo entonces el BF. Ya tengo el BF y ya tengo la entalpía. Perfecto. Ya tengo lo que es el estado 1. Luego de determinar el estado 1, tengo que determinar el estado 2. Estado 2. Y en el estado 2 voy a entrar con temperatura y presión. Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. La sustancia va a seguir siendo agua. Esto lo voy a bajar un poquito más abajo. La presión sigue siendo la misma, porque es un proceso isobárico. Entonces la presión 2 es la misma que la presión 1.
Y su temperatura de saturación viene a ser la misma. Pero lo que cambia es la temperatura. Debe de ser 80 grados, va a ser 20 grados. Sería la temperatura 2. A una temperatura de 20 grados con la misma presión. Y sigue siendo líquido subenfriado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar de nuevo con la tabla con la temperatura de 20 grados. Aquí está. Y voy a copiar su volumen específico, B sub F, y su entalpía, HF. Ahí está. Entonces voy a copiar esos valores. Su volumen específico sería 0,01002. Entonces copio de igual manera con la tabla. Ahí. Lo que cambiaría sería dB de 80, 20. Temperatura 2. Aquí sería la entalpía 2. Y el volumen específico 2. Y esos valores son los que voy a determinar por tabla. Entonces, determino por tabla con la entalpía. Voy a sacar la entalpía para 20 grados. ¿Cuánto va a valer el HF? Para 20 grados vale 83,915. $83,915. Ya tengo la entalpía del HF que sería igual al H2. De igual manera voy a sacar el volumen específico. Si no me equivoco es 0,2, creo que es. 0,01002. Ahí está. El volumen específico para 20 grados centígrados. El B sub F de líquido saturado. Ahí está. Perfecto. Ahí ya tengo el volumen específico 2 y la entalpía 2. Ya tengo entonces los estados 1 y 2 ya determinados. ¿Qué me falta determinar? El estado 3, ¿cierto? A la salida, en esta parte de acá. Entonces, en el estado 3, ¿qué voy a obtener de ahí? Lo mismo debo hacer, aplicar lo mismo que habíamos aplicado. Copiar, pegar. Esto lo voy a bajar más abajo todavía. Y ahora sí. Ahora debe de ser la presión 2, va a ser la presión 3. Como es un proceso isocórico, la misma presión, entonces voy a hacer la misma temperatura de saturación. Pero para nosotros, ¿cuánto es la temperatura 3 que está saliendo? 42 grados centígrados. Eso es lo que voy a reemplazar acá. 42 grados centígrados, la temperatura 3. Ahora, la temperatura de saturación es mayor que la temperatura 3, que es de dato. Entonces esto sigue siendo líquido subenfriado.
¿cierto? Aquí era 2, por si acaso. Ahora sí. Una vez que el líquido se ve enfriado, voy a entrar a tabla de nuevo, con temperatura, pero la temperatura 3, que sería 42. Y voy a encontrar el H3 y el volumen específico 3. Bien, entonces tengo que determinar estos dos valores en tabla con la temperatura de 42. Voy a buscar la temperatura de 42. No hay de 42. Hay solamente 40 y 45. ¿Qué debo hacer en ese caso? Interpolar. Interpolar, muy bien, correcto. Con estas dos temperaturas yo voy a encontrar, interpolando, el volumen específico y también voy a encontrar la entalpía, HF. Primero determinen la entalpía interpolando con estos valores. Para 40 grados centígrados, 163,53. 167,53. Y para 45 grados centígrados es 188,44. Deben interpolar para determinar a 42 grados centígrados. Sería para 40 y para 45, sus respectivos valores, 167,53 y 188,44. Para la temperatura de 42. ¿Cuánto le sale? Le sale 175,89. ¿Le sale ese valor? 175,894. ¿Le sale eso? Es solamente la interpolación. Una vez que ya lo tengo interpolado, hago lo mismo con el volumen específico, con estos volúmenes específicos de acá. Lo mismo, 40 y 45, sus respectivos valores serían 0.001008 y el otro 0.001010. Asset sheet 155 para 42. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale el volumen específico?
¿Cuánto le salió? De acá, interpolando. Ya, ¿cómo hacen para interpolar? En su calculadora ustedes tienen la opción donde dice modem. Apretan mode y les sale una opción que dice stat, que es el número 3. Luego apretan la opción número 2, que es A más B por X. Y luego le aparece una columna de X y una columna de Y. En los valores de X van a poner las temperaturas que tienen acá. 40 y 45. Sus respectivos valores de volúmenes específicos. 0.0, 10, 0.8. Y el otro 0.00, 10, 10. Le dan igual. Luego apretan AC. Se borra todo y apretan Shift, el número 1. Y le aparece una opción que dice Rec, que es el número 5. Apretan 5. Luego le aparece una Y con un palito que es el número 5. Apretan 5. Luego con Reply mueven la flecha para adelante y ponen la temperatura que ustedes tienen de dato, que es 42. Y le dan igual y ahí le botan. ¿Le sale? ¿Cuánto le sale? 1,0088 por 10 a la menos 3 me salió a mí. No sé. Está bien. ¿Así? Sí. A ver, vamos a ver. Sería menor a esto de acá, ¿no? 0, 0, sí, está bien. Ahí está. Perfecto. Ya tienen la interpolación, entonces ya tienen el volumen específico 3. Luego de esto, aplican el balance de masa, que es lo que habíamos hecho al principio. La sumatoria de las masas entrantes igual a la sumatoria de la masa saliente. Flujo másico 1 más el flujo másico 2 igual al flujo másico 3. Y una vez que tengo esto, aplico el balance de energía. Y en el balance de energía, ¿qué me dice? Esto de acá. O vamos a ir con una de las que ya hemos hecho. De acá. De acá. Y lo que voy a aplicar es el balance de energía. Y en ese balance de energía, ¿qué me dice? Calor menos el trabajo igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como las secciones de la entrada y de la salida no han variado, son las mismas secciones, su energía cinética va a ser 0. Y como no cambia de altura, su energía potencial también. Ahora viene la pregunta.
¿Hay transferencia de calor por un tubo en T? ¿Hay o no hay? Un codo en T. Cuando lo tocan, ¿ustedes se queman o no? De plomería. Conocen la unión en TEDO, ¿eh? No, Teo, no nos quemamos. Entonces no hay calor. Calor cero. Ahora cambia su forma del volumen de esto. Se deforma este tubo. No, ¿no? No. Entonces no hay trabajo. Y si no hay eso, ¿qué es lo que me está diciendo entonces el ejercicio? Que la variación de entalpía va a ser igual a cero. No quiere decir que sea cero. ¿Qué nos dice eso? Que la entalpía que entra es igual a la que sale. Pero va a haber un factor que lo va a hacer variar. ¿Y ese factor qué es?